Está en discusión si los delitos cometidos en dictadura prescriben a partir del próximo 1 de noviembre. Está la obligación del Estado uruguayo de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay antecedentes para señalar que la Suprema Corte de Justicia podría considerar que el plazo es el 1 de noviembre. Para hablar de este tema invitamos al integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Nacional, Juan Raúl Ferreira, bienvenido, gracias por estar acá, y al diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puch, bienvenido, que hay que decirlo, Puch, el PVP tienen un proyecto para ampliar los plazos. Este proyecto está en consulta, por lo que me decía Puch, con los demás sectores del Frente Amplio, para luego, en todo caso, presentarlo en la Cámara de Representantes. ¿Es así? Sí, en realidad el proyecto no es para ampliar los plazos, sino para que se declaren imprescriptibles los delitos. O sea, para que se cumpla integralmente lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice expresamente que se ha aplicado la ley de caducidad, que ha sido un obstáculo para la justicia, que hay que remover ese obstáculo para que pueda aplicarse la verdad y la justicia, la investigación, que la justicia pueda actuar libremente, y al mismo tiempo dice que no se deben aplicar normas análogas, nuevos obstáculos, como los plazos de prescripción, cosas juzgadas y demás. Y en esto, que establece con absoluta claridad por parte de un órgano que no es una injerencia exterior de la Corte Interamericana, el Uruguay en forma soberana, como Estado soberano, en 1985, avaló y reconoció el papel de la Corte y le dio el carácter de órgano jurisdiccional en Uruguay. Por tanto, hoy que todos los partidos políticos han dicho que hay que cumplir el fallo de la Corte, hay que lograr desde nuestro punto de vista que los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, integren, respeten y lleven adelante el fallo de la Corte. Y desde el punto de vista parlamentario, consideramos que el Parlamento debiera sancionar una ley que, basado en el texto de la Corte Interamericana, eso que dice que no se puede aplicar la prescripción, cosas juzgadas y demás, el Parlamento esté dando un mensaje político muy claro de que como órgano del Estado va a cumplir como debe cumplir el Ejecutivo y como debe cumplir el Poder Judicial. En medio de una situación, a mí no me cabe duda que no pueden existir los plazos de prescripción, lo de la Corte es categórico, pero en medio de una situación que llama poderosamente la atención, cómo vienen presionando algunos juristas, el caso de Langón, cómo viene presionando el llamado Foro Concordia y Libertad, amenazando de que puede irse de las manos y llegar a acciones no deseadas, amenazando la democracia. Sectores de retirados militares vienen actuando en el mismo sentido. Nosotros decimos, acá hay que ser muy claro, a la democracia uruguaya no se la puede chantajear. Por tanto, hay una resolución de la Corte, los crímenes de la dictadura son crímenes imprescriptibles y por tanto el Parlamento debe sancionar una ley que sea un mensaje político muy claro de que se terminó la impunidad en Uruguay. Ferreira, ¿puede decirse que en el Partido Nacional se puede llegar a considerar que en la medida que se tiene que cumplir con la sentencia de la Corte, los delitos cometidos en dictadura no prescriban efectivamente el 1 de noviembre? Bueno, una de las primeras cosas que ocurrió después que yo tuve el honor de asumir junto con otros distinguidos amigos y amigas la Comisión de Derechos Humanos del partido fue que recibimos una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT y el presidente del partido les dijo: nosotros estamos abiertos a considerar todas las propuestas, estamos con la cabeza abierta, no adelantó una posición. El partido no tiene una posición en este momento, yo la tengo, la dije allí además, y es concordante con lo que dice Luis acá. Yo tengo una posición tomada en mi partido, pero digo, he visto a mi partido asumir públicamente el desafío de, sin prejuicios ni ataduras con posiciones tomadas en el pasado, considerar a la luz de elementos nuevos e importantes, porque recién la sociedad está tomando conciencia de la importancia y la magnitud del fallo de San José de Costa Rica, que el partido
va a analizar todas las propuestas que hayan con un ánimo de superar este tema. Y este tema yo creo que es muy importante tener conciencia. Primero, que no está cerrado. No es un tema exclusivamente jurídico. Es un tema, la historia encuentra sus caminos. La historia busca sus caminos y estos problemas emergen hasta que se solucionan. El problema no resuelto, la historia se encarga de recordar que no está resuelto. Siempre se ha puesto a España como ejemplo del país donde, miren, algunos decían qué maravilla, otros decían qué horrible, nunca se juzgó a nadie, nunca... Y ya estamos como 4 generaciones después de la Guerra Civil Española y empiezan a aparecer familias que dicen, yo quiero saber quién soy, de dónde vengo, cuál es mi identidad, qué pasó con mi tatarabuelo, por qué hizo lo que hizo, qué le hicieron. Es decir, estos temas no se tapan a prepo y se hace de cuenta que no van a volver a emerger. Esto la historia demuestra muy elocuentemente que es así. Creo que además es importante recordarle también a todos los compatriotas, porque yo creo que en este encuentro que tengo el gusto de compartir con Luis y contigo, también es importante hablarle no solamente a los dirigentes políticos, sino a la gente. El fallo de la Corte de Derechos Humanos, como decía Luis, no solamente no es una injerencia extranjera, sino que tampoco es el pronunciamiento de un organismo internacional, como pudo ser hace poco las recomendaciones que la OIT hizo y que se están discutiendo. Este no es un organismo de consulta, es una corte. Tuvimos nuestra época en que funcionaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como máximo órgano, pero después que entró en vigencia el Pacto de San José, la Corte falla y el Uruguay tiene instrumentos firmados que establecen la obligatoriedad del cumplimiento del fallo. Entonces, a mí me parece muy importante, además del problema de que la sociedad no puede sobrevivir sin verdad y sin justicia, me parece muy importante decir que para el Uruguay hay muchísimas cosas además en juego. Cuidado, no estoy diciendo que el otro no sea importante. Estoy diciendo que además, de alguna manera, con toda franqueza, estoy tratando de hablarle a los que dicen, bueno, otra vez más con este tema, yo quiero mirar para adelante. Al Uruguay le va a ser muy difícil mirar para adelante si no resuelve bien este tema. Por ejemplo, desde hace algunos meses presidimos el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que es un gran honor para el país, que además nos pone en carrera o prácticamente en las puertas de integrar dentro de 1 año y medio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, si nos ha hecho bien el fútbol, la Copa América, la actitud de la selección, el maestro Tavares, Forlán, Lugano, porque nos ha hecho bien, el país lo ha vendido en el exterior como sello con un valor comercial muy importante. ¿Qué puede significar para el Uruguay estar sentado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Es muy importante para el país, para el valor sello Uruguay. Ajá. Tiene implicancias comerciales, económicas, que afectan la vida de todos los uruguayos. Esto también es importante. Sin duda el tema fundamental, el tema de fondo es el tema ético, el tema de la reparación. Por algo existe el fallo de San José de Costa Rica. Es inimaginable que un país pequeño como el Uruguay pueda zafar a las normas del derecho internacional, lo que va contra su vocación, contra su tradición, contra su identidad, y al mismo tiempo hacer un papelón internacional en un momento en que viene en ascenso, digamos. Si bien de parte de las autoridades se ha mostrado la decisión de cumplir con el fallo de la Corte, también se ha señalado que no existe voluntad para, por ejemplo, presentar un proyecto para evitar que el 1 de noviembre prescriban los delitos cometidos en dictadura y se detengan las investigaciones. Bueno, yo creo que en primer lugar, lo primero que hay que aclarar es que el dictamen de la Corte, como decía Juan Raúl, estamos hablando de una Corte internacional a la cual Uruguay ha adherido en forma soberana, es un fallo que se debe cumplir a cabalidad. Y se debe cumplir
en todos los estamentos. Lo debe cumplir el Poder Ejecutivo, que comenzó el desarchivo de las causas, me parece importante. Lo debe cumplir la Suprema Corte de Justicia, determinando cuál es el carácter de esos crímenes de lesa humanidad. Lo deben cumplir los jueces. Un juez que tiene conocimiento, obviamente, de que la Corte Interamericana, órgano jurisdiccional en Uruguay, ha declarado que la ley de caducidad no tiene valor jurídico, no debe significar un obstáculo para la justicia, no se pueden aplicar prescripciones, ni cosas juzgadas, ni demás, y que sabe que durante años la justicia no pudo actuar libremente, bueno, ese juez tiene no solo la potestad, la obligación de decir, voy a seguir con las investigaciones y acá no puede haber prescripción. Y al mismo tiempo el Parlamento. El Parlamento hasta ahora no ha dado ningún mensaje del cumplimiento del dictamen de la Corte. Y en el Parlamento, que fue donde se sancionó la ley, a unos cuantos años ya desde 1986, con todo lo que ha ocurrido en el país y en el mundo, el Parlamento debiera, desde nuestro punto de vista, decir, estamos contestes a cumplir con el dictamen de la Corte y estamos contestes a elaborar una ley que permita que, como decía Juan Raúl, mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si dar un golpe de Estado, secuestrar, asesinar, secuestrar niños y suprimir su identidad sale gratis, es una invitación a repetir el crimen. ¿Por qué hace poco tiempo, y yo lo saludo, me parece que fue una buena iniciativa, el Parlamento hizo un homenaje a las víctimas del Holocausto del pueblo judío y al mismo tiempo de lo que fue el genocidio del pueblo armenio y de otros colectivos, se decía? Y estamos hablando de décadas de sucedido eso, en algunos casos casi un siglo. Entonces, ¿por qué eso que nos planteamos y que hay que reivindicar la memoria y reivindicar la acción de la justicia que todos los partidos reivindican para el holocausto del pueblo judío y demás? ¿Por qué es distinto para Uruguay? Yo creo que esa perspectiva hay que planteársela hacia el futuro, por eso queremos. Juan Raúl, ¿quiere decir entonces que se creen o no se creen ahora las herramientas jurídicas? ¿Usted cree que efectivamente el tema se tiene que dilucidar de alguna manera? Claro, a mí me parece muy importante señalar esto. Hoy se ha logrado que todo el mundo diga, hay que cumplir el fallo. Ahora, el fallo se cumple cumpliéndose. Se ha anunciado, y a mí me parece muy importante, es más, a veces lo pienso y me pone la piel de gallina. Se ha anunciado que los 3 poderes del Estado van a sesionar conjuntamente para ante la sociedad asumir la responsabilidad como Estado uruguayo y pedirle perdón a la República, a la sociedad, por los crímenes cometidos. Los cometieron los genocidas de la dictadura, pero el Estado uruguayo asume responsabilidad. También tiene que asumir la responsabilidad entonces los poderes del Estado de reparar esta situación. Yo coincido además que los jueces debieran de guiarse por lo que dice el pacto. Coincidamos que va a traer confusión, porque entonces uno va a decir, pero la ley dice esto, el juez no está actuando de la ley. La solución, y yo en esto no tengo la más mínima duda, la solución para el tema de la prescripción es una solución legislativa. Y a mí me parece muy prolijo el aporte que han tirado arriba de la mesa los amigos, me parece muy importante. Y bueno, pero ¿por qué en vez de discutir tanto no nos limitamos a decir, visto que la Corte de Derechos Humanos falló esto, segundo, que hay voluntad con cumplir, artículo primero, esto? Es decir, yo le tengo miedo todos digamos a coro que vamos a cumplir con el fallo, pero ninguno sienta la responsabilidad de que hay que hacer y dar los pasos necesarios para que el fallo se cumpla. Soy optimista, creo que se va a lograr algún acuerdo y yo tengo la esperanza de que no sea un acuerdo meramente partidario, porque aunque alcanzaran los votos, no está bien. Este es un tema de todos los uruguayos y tiene que estar la presencia y la participación de todos los uruguayos en su solución. Gracias a ambos por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Me despido. Vuelvo mañana a las 8, pero ustedes siguen con Gonzalo y Virna en La Noticia y su contexto.